Buenos días. Gracias, John. No, ya tengo ahí. Buenos días, hermanos. Vamos a ir, por favor, a la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Está predicando versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra del Señor. Exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Amén. Padre, gracias por el privilegio de predicar tu palabra, Señor. Ayúdame a no olvidar, no dar por sentado que voy a hacerlo siempre, Señor. Ayúdame a hacerlo hoy. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. También te ruego que esta palabra traiga ánimo, aliento, pero sobre todo vida a los corazones que están muertos, Señor. Te doy gracias, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la responsabilidad más grande que tenemos los cristianos? ¿Cuál es el deber más urgente que tenemos los que hemos conocido al Señor? Algunos tal vez podrían decir que la mayor responsabilidad es ser buen testimonio. Otros podrían decir que nuestra mayor responsabilidad es no vivir como viven las personas del mundo. Otros podrían decir que es cumplir la gran comisión. Y otros tal vez podrían decir que nuestra mayor responsabilidad es conocer tanta teología como podamos conocer tantos autores como podamos conocer y leer tantos libros como podamos leer. Pero si bien, hermanos, estos son deberes cristianos, la Biblia nos muestra que hay un deber, un llamado, una responsabilidad, un privilegio, pero también una obligación que no es otra sino orar. Pablo se dirige al joven Timoteo, que es enviado a Éfeso a pastorear, para ayudar a poner algunas cosas en orden en medio de la iglesia. Ahora recordemos, Éfeso era una iglesia que estaba luchando en contra de las falsas enseñanzas que estaban desviando y confundiendo a los creyentes en todo lo referente al Evangelio. La mayoría de estas falsas enseñanzas estaban relacionadas con los judaizantes, es decir, con aquellos maestros que procedían del judaísmo y que habían abrazado aparentemente el Evangelio. Ellos estaban enseñando que para ser salvos no era suficiente con abrazar a Cristo, sino que también era necesario cumplir tradiciones y mandatos de los judíos. De igual manera, también se enseñaba lo que Pablo habla como genealogías interminables, que no era otra cosa, sino que los hombres tenían que buscar dentro de sus antepasados conexiones de alguna manera con Abraham.
ya que las promesas habían sido hechas en él. Así que estos falsos maestros estaban enseñando que todo hombre que fuera salvo tenía que tener alguna relación en la carne con Abraham. Algo parecido tal vez a aquellas noticias o aquellos artículos que encontramos donde dice encontrar si su apellido tiene alguna relación, por ejemplo, con España, y entonces usted va a tener la ciudadanía española, ¿no? O como hacen también los judaizantes hoy, es decir, que todos los hombres al final tienen un antepasado que proviene de alguna tribu de Israel, ¿no? Así que estos hombres estaban enseñando este tipo de cosas. Y en medio de esta lucha por la verdad y por mantener al rebaño unido y con la mirada en Cristo, Pablo entonces envía a Timoteo para poner en orden la iglesia y para enseñar a los hermanos cómo deben conducirse en la casa de Dios, la cual es columna y baluarte de la verdad, como dice el capítulo 3, verso 15. Así que Pablo ha hablado a Timoteo a mandar a esos falsos maestros a detener las falsas enseñanzas. También ha instruido sobre el uso legítimo de la ley y el propósito de la enseñanza cristiana. También ha buscado mostrar por su propio ejemplo que Dios es capaz de salvar al peor de los pecadores, porque Pablo se consideraba a sí mismo el peor de los pecadores. Ahora Pablo entonces se mueve a dar instrucciones acerca del culto público. Y lo primero que hace precisamente es enseñar acerca de la oración. Mi deseo al enseñar hoy 1 Timoteo capítulo 2, versos 1 al 7, es que como rescatados por el Señor podamos comprender el llamado sublime que tenemos a orar por la salvación de todos los hombres. He titulado mi mensaje El llamado urgente a los rescatados por Dios. Y quiero dar mi enseñanza en 3 tópicos. En primer lugar, verso 1 y 2, llamados a orar por todos los hombres. En segundo lugar, versos 3 al 6, el Evangelio como motivación de nuestra oración. Y en tercer lugar, verso 7, el Evangelio como el mensaje que estamos llamados a predicar. Así que verso 1 y 2, el apóstol comienza diciendo: exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Mis hermanos, Pablo llama a la iglesia a orar, a que se hagan plegarias, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Una de las cosas que tristemente como cristianos a veces, e incluso como iglesias, tenemos en poca estima, sin lugar a dudas, es la oración. Generalmente la vida de oración de muchos cristianos no solamente es débil, sino que también es llevada a cabo con poco conocimiento de cómo debemos orar, las razones que tenemos para orar y por quién deberíamos orar. Es decir, que a veces, incluso siendo cristianos, no sabemos el lugar que debería tener la oración en nuestra vida. O lo hacemos, pero lo hacemos de una manera equivocada. Pero también es muy preocupante algunas veces que iglesias que también puedan tener entendimientos débiles sobre la oración y poca convicción sobre la urgencia y la motivación que tenemos al orar. Hermanos, orar es una necesidad, y es una necesidad urgente de todo creyente. Sobre el llamado a orar quiero resaltar varias cosas en lo que Pablo escribe a Timoteo para la iglesia. En primer lugar, ¿cuál es el objeto de la oración? Es decir, ¿por quién debemos orar? En palabras sencillas, hermanos, debemos orar por todos los hombres. Ahora, esta expresión debe entenderse bien. Lo que Pablo quiere decir no es que debemos orar por todos y cada uno de los hombres. Eso sería
imposible. Es más, a veces es casi imposible orar por todos y cada uno de los miembros de la iglesia en una misma oración. Lo que Pablo está tratando de decir es que debemos orar por todo tipo de hombres. Los efesios deben orar no solamente por los judíos, sino también por aquellos que no lo son, es decir, por los gentiles. Ahora, es importante recordar esto, porque el contexto que están viviendo es un contexto donde los falsos maestros están diciendo que solo los judíos pueden ser salvos. Es decir, que las oraciones de alguien que tenga este entendimiento tal vez solo puedan encaminarse hacia los judíos, ¿no? Generalmente en las sinagogas de en ese tiempo no se oraba por alguien que no perteneciera a lo que ellos consideraban el pueblo de Dios. Pero también se nos llama, en segundo lugar, a orar por todos los reyes y por los hombres que están en autoridad. Hermanos, debemos orar por nuestros dirigentes. Ahora, tal vez ese mandato pueda ser particularmente difícil de cumplir, porque como cristianos y más en este tiempo, en casi todo el mundo se está viviendo en este momento bajo gobiernos que son hostiles al evangelio. Orar por los dirigentes se podría ver casi como orar por los enemigos. Pero pensemos en un momento en Pablo, en Timoteo y en la iglesia de Éfeso. Ellos estaban bajo el gobierno del que tal vez pueda ser visto como el emperador más contrario al evangelio, pero también el más sanguinario respecto al evangelio. Ellos estaban bajo el imperio romano y en ese momento bajo Nerón como emperador. Ahora, para que ustedes entiendan un poco, Nerón había desatado una persecución brutal contra los cristianos. Había enviado a muchos al Coliseo romano para ser destrozados por los leones, y a los que no, los había llevado a su palacio, los habían empalado, los habían bañado en aceite y los habían incendiado para que alumbraran sus jardines. ¿Se imagina usted pasar por una gran casa, por una embajada como nuestro tiempo, y ver que las luces no son como las entendemos hoy, ni siquiera son antorchas, son seres humanos clavados, empalados y encendidos? Ese tipo de emperador era Nerón, el mismo que algunos años más tarde daría la orden de ejecutar al apóstol Pablo. Pero aún así, Pablo da el llamado a orar por ellos, siguiendo también las pisadas del Señor. Recordemos el Señor en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mis hermanos, el Evangelio es el mensaje de que Dios ha amado a hombres que eran sus enemigos y que Dios ha traído a estos hombres a ser parte de su familia. Usted y yo, si usted es cristiano, yo quiero recordarle que usted era enemigo de Dios y que usted ha recibido, usted y yo hemos recibido un amor que nosotros no merecemos. Es por eso que como receptores de ese amor, también estamos llamados a darlo de la misma manera. Hermanos, se nos llama a orar por nuestros dirigentes. Y cuando oramos también a favor del otro, no solo mostramos amor por esta persona, sino que cuando oramos incluso por nuestros enemigos, nos encontramos transitando el camino más excelente para pasar del odio al amor. Decía Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia: es mucho más difícil odiar a alguien cuando constantemente estamos orando por él. Mis hermanos, la oración viene a ser para nosotros escudo en contra de las dificultades. En primer lugar, en el hogar. ¿Ora usted por su cónyuge? Algunas veces cuando hay dificultades en el hogar y parece que la esposa viene a ser mi peor enemigo,
en la raíz de eso como creyente está un alejamiento del sagrado deber de orar por ella. Pero también, hermano, ¿qué sucede en cuanto a nuestra oración por los hermanos? Sabemos que todos podemos tener dificultades con algún hermano. Al fin y al cabo, aunque seamos miembros de la iglesia, aún hay pecado en nosotros. Pero ¿qué hace usted cuando tiene una dificultad con un hermano en la fe? Si antes oraba por él, deja de hacerlo. O si nunca lo hace, comienza a hacerlo. Es difícil odiar a alguien cuando estamos orando por él. Hermanos, tenemos que orar por todas las personas. Tenemos que orar por nuestro cónyuge. Tenemos que orar por nuestra iglesia. Ahora, ¿en qué manera debemos nosotros orar? Pablo usa diferentes expresiones para referirse a la oración: plegarias, oración, peticiones, acciones de gracias. Ahora podríamos tratar de dar una extensa definición de cada una de estas palabras, pero lo que Pablo desea mostrar es varias maneras de cómo ver lo mismo, es decir, varias formas de ver la oración. Debemos orar con un sentido de urgencia, es decir, debemos orar presentando plegarias o ruegos. Debemos orar también como aquel que se acerca a alguien que conoce, es decir, oramos porque conocemos a Dios. También nos acercamos como a un Dios que sabemos que podemos pedirle, por eso elevamos peticiones. Y como aquel que responde a la oración de sus hijos y cuya voluntad siempre es mejor, por eso oramos con acciones de gracias. Hermanos, debemos orar de esta manera, con urgencia, como acercándonos a un Dios que conocemos, pero también acercándonos a alguien que siempre responde de la mejor manera, y por eso podemos agradecer. En tercer lugar, ¿cuál es el contenido de la oración? Ahora, si bien profundizaré esto en el siguiente punto, debemos decir que el contenido que Pablo da sobre la oración, o qué es lo que pedimos, es básicamente uno: debemos orar por la salvación de todos los hombres. Es decir, oramos para que los hombres lleguen a conocer al Señor. Ahora, en cuanto a esto, yo quiero preguntar, ¿cómo son sus oraciones privadas? ¿Ora usted por todos los hombres, por todos los tipos de hombres? Y más interesante, ¿ora usted para que otros sean salvados? ¿Ora usted por el avance del Evangelio? ¿O por otro lado, solamente ora por su bienestar? Si a veces escucháramos a veces tal vez nuestras propias oraciones. A veces vamos, como dicen un adagio popular, 2 cucharadas y directo a la proteína, ¿no? Para ponerlo en términos más científicos. A veces nuestra oración es: Señor, gracias por este día, y de inmediato pasamos: dame esto, dame lo otro, me duele un poco la cabeza, Señor, mi tío está enfermo, Padre, haz esto, dame un mejor trabajo, un aumento. Pero hermanos, lo primero y lo más importante por lo que debemos orar es por la salvación de los hombres. Esto nos debe llevar a examinar también la manera como la iglesia ora en su culto dominical, pero también en nuestra reunión del miércoles. Debemos ser más intencionales en orar por la conversión de todos los hombres, por todo tipo de hombres. Ahora, si bien las peticiones por ayuda en diferentes circunstancias como enfermedad, falta de trabajo, etcétera, no son malas en sí mismo, no podemos dejar que la abundancia de necesidades de oración eclipse el principal motivo por el que debemos orar, que es la conversión de los hombres y el avance del Evangelio. En este sentido, como ahora hace un rato hablaba con algunos hermanos, esto también me ha llevado a pensar en que debemos hacer algunos ajustes en nuestras oraciones públicas.
Y quiero decirle, hermano, para que después usted no se sienta mal, no se sienta triste. Tal vez cuando usted envíe sus peticiones de oración, no vamos a nombrar a su familiar por nombre, tal vez vamos a orar a nivel general por salud, ¿no? Y vamos a pasar a ser más específicos en orar por iglesias, por misioneros, por pastores y en general por la salvación de los hombres y por el avance del Evangelio, porque eso es lo que agrada al Señor. Debemos orar por los cristianos perseguidos, debemos orar por los misioneros, debemos orar por los hombres que están luchando para plantar nuevas iglesias. Y en este sentido, yo quiero preguntarle, ¿ora usted por esto? Es más, se la voy a poner más fácil. ¿Ora usted por su iglesia? ¿Ora usted para que el domingo, el día del Señor, a través de la predicación, aun cuando sea una predicación tal vez envuelta en debilidad como la de hoy, Dios pueda salvar hombres? ¿Ha usted orado antes de venir a la iglesia o el sábado en la noche, Señor? Yo no sé quién va a ir por primera vez, pero yo sí te ruego que tu palabra entre a ese corazón y lo haga nacer de nuevo. Hermanos, tenemos que examinar la manera como oramos al Señor y por qué oramos. Ahora debemos orar por nuestros dirigentes. No es fácil. Particularmente este mandato en estos tiempos que vivimos, para mí tampoco es fácil, pero lo hacemos para que podamos tener una vida tranquila. Ahora, no necesariamente esa oración va a responderse con la conversión de los reyes. Lo que Pablo está pidiendo es que aunque Nerón no se ha convertido, los cristianos que están siendo perseguidos y asesinados puedan estar en paz. Porque no hay peor cosa que un pueblo cristiano que sea perseguido y que guarde amargura en su corazón. Mis hermanos, nosotros tenemos que orar por el bien de nuestra nación. Y eso incluye orar por nuestros dirigentes, orar por nuestro presidente, orar por las personas que han puesto en autoridad. Así no estemos de acuerdo con ellos. Así su estilo de vida ofenda al Señor. Tenemos que orar por ellos, por su salvación primeramente, pero también para que Dios conceda que sus corazones sean llevados a permitir que la iglesia pueda florecer. Ahora debemos orar por todos los hombres. Esto nace de un corazón que ha sido salvado por el Señor. Ese es el mandato de Pablo. Pero el apóstol también quiere dejar claro cuál debería ser la motivación del pueblo de Dios para orar. Y esto me lleva a mi segundo punto, verso 3 al 6. El Evangelio como motivación de nuestra oración. Porque esto es bueno, es decir, orar, y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. ¿Cuáles son los motivos que tenemos los creyentes para orar por todos los hombres? ¿Por qué debemos orar por la salvación de otros? En primer lugar, versos 3 y 4. Oramos porque es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Aquel que nos salvó se agrada en que oremos para que todos los hombres puedan ser salvados. Oramos porque Dios quiere también que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, hermanos, que la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, debe orar para que todos los hombres vengan a conocer la verdad de Dios. Y lo que Pablo hace en el verso 4, en la última parte, es describir lo que significa ser salvo. Si usted quiere tener una definición o una de las definiciones que pueden haber
sobre la conversión, leamos esto. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Hermano, ser convertido al Evangelio no es otra cosa sino ser traído al pleno conocimiento de la verdad. Abrazar el Evangelio es abrazar la verdad de Dios, no una verdad de Dios, sino la verdad de Dios. Abrazar el Evangelio es pasar de estar muerto en las mentiras del mundo, pasar de amar lo que no debo amar y odiar lo que no debo odiar, a recibir un nuevo corazón que pueda amar lo que se debe amar y que aborrezca lo que debe ser aborrecido. Hermanos, estamos en un tiempo difícil, en un tiempo plagado de relatividad en cuanto a la verdad. Algunos dicen, si esto es verdad para ti, está bien. Y comenzamos a ver todas las implicaciones de una relatividad moral y una relatividad de la verdad. Cuando encontramos que hombres adultos o tal vez ya en una edad avanzada quieran empezar a identificarse como niñas pequeñas y empezamos a vivir en un mundo donde eso se ve como algo normal, está bien. Si esa es tu verdad, está bien. Pero si ese hombre que se ve como una niña pequeña y es aceptado por la sociedad como una niña pequeña, quiere llevar a su hijo al baño, tal vez dejaríamos de pensar en que esas verdades morales son relativas. Hermanos, ser cristiano es venir al conocimiento de la verdad. Y yo quiero decirle algo, si usted no es creyente, si usted no ha abrazado el Evangelio, no importa lo sabio según las cosas del mundo que usted crea que es, usted aún no ha conocido la verdad. ¿No es acaso lo que sucedió en su conversión? ¿No es acaso haber sido hecho cristiano algo que le hizo venir a usted a lo que es verdad? Hermano, cuando nos convertimos, es como si empezáramos a ver como aquel ciego del que habla Juan. Yo lo único que sé es que antes era ciego, pero ahora veo. Venir a ser cristiano es poder ver el mundo como realmente es. No sé si usted ha visto aquellos videos de estas personas que sufren trastorno visual y no pueden ver los colores, ¿no? Y cuando diseñan estos lentes especiales para que ellos puedan verlos por primera vez, ¿cuál es la reacción de estas personas? Llanto, gozo indescriptible, alegría, algunos comienzan a gritar. Eso es lo que sucede cuando Dios nos da un nuevo corazón. Podemos ver la hermosura de lo que Dios dice que es hermoso, pero al mismo tiempo podemos ver lo lamentable de nuestro pecado y nuestra condición. Hermanos, debemos orar para que los hombres vengan a conocer la verdad. El deseo de Dios es que todos los hombres vengan a conocerlo y vengan a adorarlo. Pero tenemos que entender esto también a la luz del resto de la Escritura. Cuando Pablo habla de todos en este verso, no está hablando de todos o de cada uno de los hombres, sino que Dios desea que todos los hombres, es decir, que todo tipo de hombres vengan a ser salvos. Dios quiere que gobernantes vengan a ser salvos. Dios quiere que gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, como dice Apocalipsis, vengan a ser salvos. Es decir, no es que, por ejemplo, todos los wayuu vengan a ser salvos, sino que de ellos aún vendrán a ser salvos. El resto de la Escritura, nosotros sabemos, nos dice que la única manera para que alguien sea salvado es que venga a conocer al Señor. Es decir, que este texto no es un sustento para pensar en una salvación universalista, es decir, en que todos y cada uno de los hombres serán salvos. Porque lo que la Biblia enseña, de hecho, es que si eso fuera así, Cristo no hubiera venido a morir. Y si Cristo no hubiera venido a morir, Dios hubiera salvado a los hombres sin recibir un pago por el pecado. Es decir, que Dios vendría a ser un juez injusto.
Dios perdería su santidad. Porque si todos los hombres son salvos sin que haya un pago por sus pecados, entonces Dios dejaría de ser Dios. Cuando oramos por la salvación de todo tipo de hombres, sean lo que sea o vengan de cualquier trasfondo que vengan, budistas, ateos, islámicos, cuando oramos por todo tipo de hombres, nuestro corazón está alineado al corazón de Dios. Este pasaje, entonces, lo que argumenta es que Dios no condena a nadie con sevicia. Hermanos, Dios no está esperando a que el incrédulo no se arrepienta para enviarlo al infierno. Dios desea que todos los hombres lo conozcan. Pero el asunto es que no todos vendrán a abrazar la fe. Esto tampoco quiere decir que la voluntad de Dios se frustre, porque algunos hombres dicen, si Dios desea que todos los hombres sean salvos y no todos son salvos, entonces Dios no está en control de todas las cosas. En este sentido debemos hacer una distinción también, y quiero hacerlo rápidamente en cuanto a la voluntad decretada del Señor y la voluntad declarada o revelada. Es decir, la voluntad decretada es todo aquello que Dios antes de la existencia de los tiempos decretó o mandó que se llevara a cabo en este mundo. Y su voluntad declarada es aquello que Él manda expresamente, aquello que Él da a conocer en su palabra. Esto entonces nos ayuda o debe entenderse a la luz de que Dios es soberano, pero el hombre también responsable. Y quiero poner un ejemplo en cuanto a esto. ¿Qué sucedió en el asesinato de Cristo? Los romanos lo asesinaron, los judíos con la ayuda de los romanos. Lo asesinaron quebrantando la voluntad declarada de Dios, es decir, uno de sus mandamientos. Dios prohíbe el homicidio, matar a otro ser humano. Es decir, que estos hombres quiebran la voluntad declarada de Dios, pero al mismo tiempo lo que hacen está bajo el decreto eterno de Dios, porque la muerte de Cristo había sido decretada por Él. Estos hombres lo asesinan libremente, pero Dios gobierna aún por encima de las malas acciones de los hombres, y eso hace que nosotros vengamos a ser salvos por medio del sacrificio de Jesús. El que ama a todos los hombres desea la salvación de todos los hombres. Mis hermanos, debido a que Dios desea la salvación de todos los hombres, nosotros debemos orar por la salvación de todos los hombres. Y aquí quiero nuevamente preguntar, ¿oramos nosotros por la salvación de todos los hombres? ¿Oramos por aquellos, por aquella cosa que Dios desea? Es decir, Dios desea que todo tipo de hombres sean salvos. Algunos, incluso viniendo de trasfondos a los que nosotros incluso no queremos predicarles. Algunos vendrán de un trasfondo de ideología de género, pensando que estaban atrapados en el cuerpo equivocado. Aún debemos orar por ellos, por su salvación. Debemos orar por aquellos que incluso rebelándose contra el Creador han intentado cambiar su cuerpo y han gastado fortunas en tratar de verse como algo que no son. Aún debemos orar por ellos y debemos estar atentos, porque vendrán tiempos donde la ideología perversa caerá por su propio peso, y estos hombres y mujeres dañados y lastimados por años vendrán al conocimiento de la verdad. ¿Qué haremos cuando eso suceda? ¿Cómo responderemos como iglesia cuando eso suceda? ¿Tendremos las puertas abiertas? Claro que sí. ¿Negaremos que su pecado es condenable delante de Dios? Claro que no. ¿Los ayudaremos a venir al conocimiento de la verdad y los amaremos con paciencia para que vengan a ser parte del redil del Señor? Claro que sí. Debemos desear la salvación de todos los hombres. Debemos orar por aquello que Dios desea. En segundo lugar, se nos muestra el Evangelio como la gran razón teológica
de nuestra oración, versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Mis hermanos, oramos por la salvación de todos porque creemos que hay un solo Dios. Oramos por la salvación de todos porque sabemos que no hay otro Salvador. Pablo presenta al Evangelio mismo como la razón por la cual los creyentes debemos orar. ¿Por qué debemos orar para que otros sean salvos? Porque usted cree que a no ser de que Dios los traiga, ellos estarían condenados eternamente en el infierno. Si usted no ora por la salvación de los incrédulos, puede que usted realmente no esté creyendo que solo hay un Dios. Puede que usted esté creyendo, bueno, tal vez Krishna también ayuda, tal vez Buda también ayuda, tal vez María puede ser intercesora, tal vez Mahoma puede ser, y sus escritos, un camino de salvación. Oramos porque hay un solo Dios. No hay un Dios diferente para la salvación de distintos tipos de hombres. Y en el contexto que Pablo habla, él quiere dejar claro que no hay un Dios para los gentiles y un Dios diferente para los judíos. Es el mismo Dios que salva de la misma manera a todos los hombres. Mis hermanos, nosotros somos una iglesia que creemos que desde el principio Dios tiene solo un pueblo. No creemos en que la iglesia es el plan B de Dios. No creemos en que Dios iba a salvar a los judíos y pasó que ellos no obedecieron a la ley, entonces diseñó un plan diferente para salvar a los hombres. No. Nosotros creemos en que la salvación siempre ha sido por medio de la fe, por gracia de Dios y por medio del Señor Jesucristo. Así que esto no da lugar para relatividad. Hay un solo Dios. El cristianismo puede ser ofensivo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque precisamente el cristianismo quita del mapa la relatividad religiosa. El cristianismo dice, solo hay un camino de salvación. ¿Nos hace esto mejores que los que no han llegado al camino? No. Lo que debe hacer es humillarnos y quebrarnos, porque a no ser de que el Señor nos hubiera alcanzado, nosotros seguiríamos adorando a nuestros inútiles dioses e ídolos que teníamos antes de venir al Señor. Pero también oramos porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Ahora quiero dar algunas razones por las que Cristo es el único mediador. Único, no hay más. No se dice que Cristo es un mediador, se nos dice que es el único mediador entre Dios y los hombres, es decir, que Él está en la mitad entre Dios y la raza humana para poder salvarlos. Solamente Cristo puede hacer esta obra, porque solamente Él es plenamente Dios y plenamente hombre. Puede ser mediador entre Dios y los hombres, puede representar de una manera única a Dios, porque participa de la deidad, tiene la misma esencia en la Trinidad, pero al mismo tiempo puede representar a los hombres, porque Él se encarnó en semejanza de hombre y de varón, dice la palabra, padeció las mismas limitaciones y luchas que nosotros padecemos, pero sin pecado. Él puede identificarse con Dios porque Él es divino, plenamente Dios, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. Quiero leerlo rápidamente. Dice, porque toda plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, es decir, en Cristo. Pero al mismo tiempo, Él es plenamente hombre, pero sin pecado. Hebreos 4:15 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
Hermanos, el Señor sufrió la limitación que usted y yo sufrimos en este cuerpo. Sufrió hambre, sufrió dolor, estuvo tentado a todas las cosas que nosotros podemos ser tentados. Es decir, que Él puede ponerse a favor de nosotros para que nosotros podamos venir a Él. Nadie aparte de Cristo puede ser mediador entre Dios y los hombres, porque nadie tiene esta naturaleza especial que tiene el Señor Jesucristo. María no la tiene. María fue una mujer, una buena mujer escogida por el Señor para esa sublime labor de llevar al Salvador en su vientre. Pero al final, una mujer. María necesitó a Cristo para ser salva. Y la Biblia incluso nos da evidencia de que Él lo aceptó como su Salvador. Ella lo aceptó como su Salvador. Los ángeles no pueden ser este tipo de mediadores. Nadie, sino solamente Cristo. Así que es un único Dios con un único mediador. En tercer lugar, oramos por la obra que hizo nuestro mediador. Jesús es único por lo que Él hizo. Él se dio a sí mismo por rescate al morir por nosotros, aunque Él no merecía morir ni había cometido pecado. Hermanos, solo Dios puede pagar el precio de lo que debían recibir los hombres. Él se dio a sí mismo. Su muerte, lo que dice ahí es que fue un rescate. Dios rescatando a los hombres, enviando a su Hijo como mediador y sustituto para que nosotros vengamos a Él. Debemos meditar, hermanos, en lo que Cristo es para nosotros, en su mediación, en su obra de rescate. Usted no podría pagar la deuda que tenía con el Señor. Cristo nos amó como nadie puede hacerlo. Imagínese algo, todas las personas tenemos a alguien o que consideramos nuestro peor enemigo o para el cual usted ha venido a ser el peor enemigo, sea por causas justas o no. Piense en su peor enemigo y piense en que usted estuviera dispuesto a pagar todas las deudas de ese peor enemigo, incluso deudas que él merece tener, malas decisiones, deudas que sacó para tener lujos y placeres que no le eran lícito tener porque no tenía cómo pagarlas. Imagínese que usted estuviera dispuesto a entregarse, pero no solo eso, no solo que usted estuviera dispuesto a pagar una deuda que su enemigo no puede pagar, sino que además usted le da de todo lo bueno que usted tiene. Por ejemplo, su casa. Usted llamara a su enemigo y dijera, mira, ¿sabes qué? Voy a pagar tu deuda. Y además de eso voy a vender mi casa y todo lo que me den te lo voy a dar a ti. Parece locura y para los hombres lo es. Pero Cristo pagó una deuda que ninguno de nosotros podría haber pagado. Solamente Él, al ser plenamente Dios, pero también al ser plenamente hombre, podía representarnos en la cruz. Podía recibir la ira de Dios, pero al mismo tiempo representar a los hombres por los cuales Él estaba pagando. Hermanos, la cruz es la evidencia de que Dios quiere salvar todo tipo de hombres. El Dios que desea que todos los hombres sean salvos, a su tiempo envió a su Hijo para hacerlo. El Señor se entregó como rescate de todo tipo de hombres, no solo de judíos, sino también de gentiles, no solo de hombres que moralmente no habían hecho mayor cosa antes de llegar a Él, sino que Él ha venido para rescatar borrachos, adictos, hombres entregados a la pornografía, a la lujuria. Él ha venido a rescatar a hombres con pensamientos perversos, asesinos, homicidas. Él ha venido a rescatar todo tipo de hombres, y esto es lo asombroso del Evangelio. Que tal vez hombres con los que usted no estaría dispuesto a sentarse si conociera su pasado, el Señor ha rescatado a estos hombres. Hace una semana tuvimos nuestro ágape y yo le doy la seguridad. Piense con quién usted se sentó.
Si usted conociera todos los pecados de esa persona, tal vez usted hubiera salido corriendo y hubiera buscado sentarse en otro lugar. Pero también quiero decirle que si los hermanos conocieran a profundidad su mente y sus pecados, tampoco hubieran querido sentarse con usted. Dios ha venido a salvar todo tipo de hombres y ha venido a salvar pecadores. Jesús es el único que puede hacerlo. No solo fue nuestro mediador en el pasado por lo que hizo al morir en la cruz, sino que también dice la Biblia que Él vino y que Él sigue intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Cristo no solo vino para interceder y para entregarse en la cruz, sino que hoy sigue a la diestra del Dios diciendo: estos son los míos. Señor, no tomes en cuenta esto, yo lo pagué ya. Señor, yo me entregué para que aún este pecado, yo sé que ya te conoce, Señor, pero aún en su debilidad, yo he cubierto ya este pecado por amor. Pero Jesús también es el único que nos guía en la misión, es único porque nos guía en la misión. La gran comisión, el Señor prometió estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Mateo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Philip Graham sobre esto dice: la iglesia ora por todos los hombres porque hay un Dios para todos, un Dios que desea que todos sean salvos, y porque hay un mediador para todos, un mediador que se dio a sí mismo como rescate. Hermanos, si nuestra fe es exclusiva, si creemos que hay un solo Dios verdadero, si creemos que ese único Dios ha enviado a un único rescate para reconciliar a los hombres, ¿no deberíamos entonces orar para que todos vengan a conocer a este Dios? ¿No deberíamos agradecer por ese tipo de rescate que recibimos? ¿Por amarnos como Dios lo hace? ¿Atesora usted y agradece su salvación, hermano? La manera como usted ore por la salvación de otros muestra la manera como usted cree que ha sido salvado. Y si nosotros no oramos para que otros sean salvos, tal vez nuestro corazón está tan endurecido y tal vez no recuerda lo maravilloso, hermano. Debemos recordar lo que era caminar sin el Señor. Llegar tal vez a un fin de semana, tal vez levantarse en un andén, no saber quién era, no tener ni sus documentos ni su dinero, estar a la merced, vulnerable de que cualquiera pudiera hacerle cualquier cosa. Y ahora venir a ser traído al redil, habiendo nosotros gastado mucha parte de nuestra vida en cosas vanas, tratando de complacer a los hombres, tratando de agradar a los hombres, tratando de impresionar a los hombres, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque antes de mi conversión no habían redes sociales. Bueno, por un sentido sería interesante ver algunas cosas. Qué vana era nuestra manera de vivir sin Él. Qué superficial, qué lamentable, qué triste es vivir sin Él. Y qué gran gracia y misericordia hemos recibido. Qué tanto atesora usted su salvación. Nos debe llevar esto a la salvación de todos los hombres, de su vecino, tal vez del que usted vive al lado por años y ni sabe cómo se llama. Tal vez hasta se sabe el nombre del perro, pero no tiene ni idea cómo se llama él. Debería usted desear la salvación de ese hombre. Imaginemos que estamos llegando al gran día, al trono de Dios, a ser juzgados con gozo, porque sabemos que Él es nuestro mediador y que vamos a declarar, a escuchar el veredicto: entra al reposo de tu Señor. Pero ¿qué hay si en aquella fila estuvieran sus padres a los que no les ha hablado el Señor,
su vecino al que tal vez no ha hecho ningún intento por compartirle el Evangelio, o incluso sus enemigos. Un hombre debe ser muy perverso para desear la condenación eterna de otro. Ahora la pregunta ¿es suficiente solo con orar? La respuesta es sí, es suficiente, pero también la respuesta es no. No es lo único que debemos hacer. Verso 7, esto me lleva a mi último punto, el Evangelio como el mensaje que estamos llamados a predicar. Dice Pablo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo habla del deber de orar, pero también habla de algo más que debemos hacer. Pablo ha sido puesto como maestro a los gentiles. La misma comisión que Pablo ha recibido nos da una razón, no solo para orar, sino también para ser llevados a reconocer que nosotros mismos hemos recibido una encomienda de parte del Señor. Hermanos, yo voy a darle una noticia hoy. Todos debemos predicar el Evangelio. No solo el pastor, no solo los líderes, lo lamento. Si usted estaba confiado en que nosotros lo íbamos a hacer, sí, lo hacemos. Pero usted también debe hacerlo. Todos debemos predicar el Evangelio. Si solo hay un Dios, piense esto, si solo hay un Dios, y si ese Dios ha enviado a su Hijo como único mediador y como rescate por los hombres, si hemos sido nosotros rescatados, somos llamados a predicar este mensaje a todo tipo de hombres. Y mientras digo esto, recuerdo un profesor del seminario hace 8 años que me contaba sobre su hermano, un ex marín de los Estados Unidos, graduado del MIT, no solo en pregrado, sino también en maestrías, que un día, aún habiendo crecido en una familia cristiana, no había conocido el Evangelio, se convierte y decide entregarse en la predicación del Evangelio. Pero no solo decide hacer esto, que es lo que todos los hombres deben hacer, sino que decide entregar su vida por el Evangelio para ir a ser misionero en China. No sé si usted sabe, China es un país hostil al Evangelio, pero también es un país hostil a los gringos, ¿no? Así que este hombre tuvo que entrar con la excusa de que iba a comenzar un negocio. 10 años tardó este hombre en poder predicar el Evangelio la primera vez. 10 años en poder sentarse con alguien y finalmente poder expresarle la razón por la que él había ido a vivir a ese país. 10 años en los que si definitivamente hubiera sido descubierto, hubiera sido asesinado inmediatamente. ¿Qué tanto atesoramos nosotros la salvación? Ahora, tal vez no todos vayamos a ser misioneros, no todos seremos pastores, pero todos somos cristianos y todos tenemos este deber. Pablo da instrucciones sobre la vida de oración de los creyentes. No es un consejo. Pablo no dice, mire a ver si de pronto oran. Y si se acuerda, después de pedir por todo lo que necesitan en esta tierra, de pronto oren por la salvación de otros. No. Pablo da un mandato como apóstol, por eso él recuerda otra vez su autoridad. Él dice, por eso yo fui llamado, constituido apóstol, maestro de los gentiles. Pablo no da una sugerencia, hermanos, la iglesia debe orar, pero la iglesia también debe trabajar por aquello por lo cual oramos. Si nosotros oramos por la salvación de los hombres, pero al mismo tiempo no nos esforzamos por la salvación de todos los hombres, nos está faltando algo. Ahora tal vez lo primero que usted piense es, bueno, ¿y qué debo hacer entonces? ¿Debo organizar alguna jornada especial? ¿Debo hacer una salida puerta a puerta? Todas esas cosas son buenas, son necesarias, pero tal vez a veces no son necesariamente lo que debemos hacer. Porque es fácil ir y tocar una puerta de alguien que usted no conoce y que tal vez nunca va a volver a ver. Y tal vez ser rechazado y ya. A sentarse día tras día o semana tras semana junto a su compañero de oficina, a su vecino de cubículo,
y recordarle, necesitas el Evangelio, necesitas a Cristo. Si mueres sin Él, tendrás una eternidad separado de Él. Necesitamos predicar el Evangelio. Es debido a que hay un solo Dios, dice John Stott, y un solo mediador, que todas las personas deben ser incluidas en las oraciones de la iglesia y en su proclamación. Es la unidad de Dios, es la unicidad de Cristo lo que demanda la universalidad del Evangelio. El deseo de Dios y la muerte de Cristo concierne a todas las personas. Por lo tanto, el deber de la iglesia es concerniente a todas las personas, también extendiéndose a ellos tanto en oración urgente como en testimonio urgente. Mis hermanos, nosotros debemos orar por todos los hombres. El Evangelio es exclusivo, sí, no hay otro camino, pero es universal en el sentido que debemos ofrecerlo a todos. Debemos predicarlo a todos los hombres. El éxito del Evangelio depende de la oración. El Evangelio debe ser predicado con un baño intenso y fervoroso de oración por los perdidos. Mis hermanos, hemos sido alcanzados por el más grandioso tesoro que pueda existir, que es Cristo mismo. Debemos orar para que todos los hombres encuentren ese tesoro. Debemos orar para que todos los hombres adoren a Dios. El motor de la oración es la adoración. Nosotros oramos por la salvación de hombres porque creemos que Cristo es digno de ser adorado. Si usted no ora por la conversión de otros hombres, el mensaje que usted está dando es, bueno, tal vez Cristo no sea el Rey. Tal vez Él no deba ser adorado, tal vez Él no deba ser reverenciado, tal vez Él no deba ser obedecido por los hombres. Esta es la misma motivación que hay en las misiones. John Piper decía alguna vez, nosotros vamos a las misiones por un asunto de adoración. Vamos a las tribus porque hay lugares donde no se conoce su nombre. Vamos a nuestros vecinos, vamos a donde tengamos que ir porque hay lugares donde Cristo no está siendo exaltado. Debemos orar por el avance del reino, no necesariamente, mis hermanos, y quiero que me escuchen bien. El avance del reino no siempre es el avance de una denominación. Somos una iglesia que se identifica como bautista y como reformada, pero nosotros entendemos que también hay cristianos que no son parte de nuestra denominación, que no han alcanzado nuestro entendimiento sobre las doctrinas de la gracia, o que no han alcanzado nuestro entendimiento sobre el final de los tiempos y que tal vez nunca lo alcanzarán, pero que son hermanos genuinos, personas que aman al Señor. Hace unos días, cuando fui al otorrino, y le escribí después a mi esposa, amor, ya creo porque hay una razón por la cual tal vez el Señor me está permitiendo pasar por estas cosas. Es que el primer día que fui me encontré a un muchacho que estaba atendiendo el parqueadero. Estaba escuchando una alabanza, tal vez definitivamente no como las que cantamos, pero estaba allí. Y le dije, hermano, mire, mi nombre es tal, y le dije, escuche tal canción, pero yo vuelvo la otra semana y hablamos. Uy, hermano, gracias, Dios le bendiga. La otra semana volví, estaba él cuando llegué, lo saludé, y cuando volví ya no estaba. Entonces me acerqué al otro muchacho que estaba, Javier creo que se llama, y le dije, oiga, ¿cómo es que se llama el otro? No, se llama tal. Ah, él es cristiano, yo también soy cristiano. Me dijo, ¿en serio? Yo también soy cristiano, soy pastor. Y yo le dije, yo también soy pastor. Me dijo, soy pastor de una iglesia allí, 167, Vida en Fuego y otras cosas más. Y dije, wow, gloria a Dios. Y dije, hermano, ¿y cómo es su iglesia? No, yo soy el hijo del pastor y mi papá ya está mayor y yo recibí el llamado. Bendito Dios. Le dije, lo invito, vamos a hacer un estudio de predicación. Uy, ¿cómo así? Sí, mire, usted ha escuchado predicaciones positivas. Me dijo, sí, claro, yo estudio en el seminario. Y yo le dije, mire, vamos a hacer una capacitación en predicar a Job. Me dijo, claro, yo he escuchado ese ministerio, yo quiero ir, yo quiero aprender. Bueno, hermano, gloria a Dios. Y ahí nos pasamos teléfonos. Y decía a mi esposa, amor, si el Señor usa estas cosas para que otras iglesias puedan llegar, para que aunque no tengan el entendimiento que tenemos ahora, pero son hermanos verdaderos, aman al Señor, están dando sus vidas. Este pastor, medio tiempo trabajando en una caseta, que trabajo que para muchos hombres sería
deshonroso allí, tal vez predicando a los que puede predicar. Bendito el Señor, el reino debe seguir avanzando. Algunas personas, algunos hermanos buenos, tal vez nunca alcanzarán luz en algunos asuntos. Y tal vez nosotros también seamos vistos por otros como que nunca alcanzaremos alguna luz en algunas cosas. Pero bendito el Señor. El plan de Dios se construye sobre las oraciones de los suyos. Es lo que Dios ha determinado y es por lo que debemos trabajar. Mis hermanos, Dios, la salvación solo viene de parte de Él, pero la proclamación debe llegar a todos los hombres. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? Finalmente quiero dar algunas aplicaciones. Si usted está acá y si usted ha escuchado el Evangelio, yo quiero decirle que Dios quiere que usted sea salvo. Yo quiero decirle que Dios quiere que usted venga al conocimiento de la verdad. Y no se lo digo como alguien que cree que es mejor por haberla encontrado. Yo no la encontré, el Señor me encontró a mí y nos encontró a todos los que hemos sido salvados. Él fue el que nos encontró, hermanos. Si Él nos encontró, no hay razón para tener un corazón orgulloso. Es como aquel niño que está en un orfanato y llega una pareja y decide adoptarlo. ¿Por qué a él y por qué no al otro? ¿Hay alguna razón en que él pueda burlarse de los que no han sido adoptados porque halló esta gracia? No. Dios desea que usted sea salvo y yo quiero decirle que usted debe venir a Él. Quiero recordarle que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, por lo tanto, no hay salvación fuera de Él. Ni sus obras, ni nada que haya en usted pueda salvarlo. Usted debe venir y abrazar a Cristo. Pero también quiero decirle a la iglesia, hermanos, debemos orar por la salvación de todos los hombres, en base a que Dios desea salvarlos. Debemos orar como hombres agradecidos. Yo agradezco mi salvación. Yo agradezco el hecho de que Dios en el año 2013 haya acordado este miserable y me haya traído a su redil. Que en algún momento me haya despertado, como decía una alabanza, no sé cómo. Que ahora me haya encontrado en su rebaño sin merecerlo. Debemos orar como hombres agradecidos que aman ser cristianos porque aman a su Salvador. Debemos orar por la iglesia, hermano. Yo espero y deseo que usted ore, por favor, por nuestra iglesia. Algunos tal vez no están acá hoy, tal vez algunos están enfermos. Creo que muchos, y yo me incluyo, hemos atravesado esta larga y casi interminable secuela de virus, bacterias y demás. Pero ¿qué hay de los que no están acá por otra razón? ¿Qué hay de los que simplemente quisieran dormir más y tal vez están dejando de atesorar al Señor? ¿Qué vamos a hacer? No podemos ser indiferentes con esos hermanos. Ore por la iglesia. Por favor, ore por el pastor de la iglesia y por favor, ore para que pronto hayan más pastores en esta iglesia. También quiero decirles, hermanos amados, que si Cristo es única fuente de salvación, tenemos que predicar con urgencia. Hace unos días recibí la noticia de que uno de mis tíos ha sido desahuciado. Y está en un lugar donde es muy difícil acceder, vive en el interior de Venezuela. Hay un momento donde recordamos que no vamos a vivir para siempre. Mi padre ahora está atravesando ese momento. Y él aún no ha conocido o no ha abrazado plenamente el Evangelio. O tal vez es lo que pienso, tal vez sí, solo el Señor sabe. Pero el asunto, hermanos, es que debemos predicar con urgencia. Un gran predicador puritano decía que nosotros predicamos como hombres moribundos a hombres moribundos. Ninguno de nosotros se está haciendo más joven. Ninguno de nosotros se está regenerando a sí mismo todos los días, ¿no? Aunque usted trate de acomodarse y arreglarse. Quiero decirle que todos nos estamos haciendo un poco menos jóvenes.
quiero decirle también, hermanos, que el Evangelio es la razón para orar por todos, aún por los que no queremos orar. Iglesia, debemos ser una iglesia de oración. No puede ser que nuestra reunión más débil sea la de los miércoles. Y no digo esto solo porque probablemente este miércoles vamos a batir récord. Pero ¿qué hay del siguiente? ¿Y qué hay del que le sigue? ¿Y qué hay del que nos vamos a reunir presencial? ¿Y qué hay del otro? Tenemos que ser una iglesia de oración, hermanos. El reino no puede avanzar si su iglesia no ora. Es el medio que Dios ha establecido para que la obra avance. Debemos orar por Ángelo, por Maritza, por su deseo de ir a La Guajira. Debemos orar por Paola Villamil y su esposo que están en Brasil. Debemos orar por Alvarito y por Yael que están en Chile y que están siendo capacitados para ser pastor. Debemos orar por Johan y Kate que están en España para que se afirmen y sigan caminando en el Señor. Debemos orar por todos los hombres y por aquellos que han conocido ya la verdad para que honren a nuestro Señor. Que el Señor nos ayude. Debemos orar aún por los que se han ido, aún por los que nos han aborrecido, aún por los que no quieren caminar con nosotros. Debemos orar para que caminen con alguien más y puedan crecer en el Señor. Que el Señor bendiga su palabra y a su pueblo hoy. Padre, gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por permitirme predicar un día más, Señor. Yo te ruego, Señor, que aún en mi limitación tú hayas usado este sermón para que traigas vida a tu iglesia, avives a tu pueblo y te puedan conocer, te podamos conocer más, Señor. Bendito seas tú, Padre. Bendito seas tú, mi Rey. Gracias por este día, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Redentor. Tú eres nuestra roca y por eso oramos, para que otros vengan a ti y te hallen como Redentor, como Salvador, como mediador, como rescate, Señor. Porque es una deuda que no podíamos pagar, Señor, y que no tenemos aún cómo pagarte, aún si entregáramos nuestras vidas a las misiones, aún si entregáramos nuestras vidas a hacer todos los ministerios que pudiéramos hacer, aún eso no sería suficiente para devolver tanto amor con el que tú nos has amado, Señor. Bendice a nuestra iglesia, Padre. Ayuda a los que están en enfermedad. Ten misericordia de los que no han venido porque han empezado a atesorarte menos, Señor. Ten misericordia de los que han aborrecido tu palabra o de los que nos han aborrecido a nosotros. ¿Quiénes somos, Señor? Somos dignos de aborrecimiento, claro, pero tú nos has salvado y nos has extendido una gracia soberana y maravillosa, Señor. Si tú nos has amado, no importa lo que piensen los hombres, Señor. Ayúdanos a amarte más y a honrarte en todas las cosas, Señor. Bendito sea tu pueblo. Honra y gloria sea tu nombre. El único que debe ser exaltado y honrado por los siglos, Señor. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pongámonos en pie. Vamos a cantar, Señor, mi Redentor.